Listo. Entonces, el campo total va a ser el campo de la primera carga más el campo de la segunda carga más el campo de la tercera carga. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con esto? Que eso es una suma vectorial. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Estoy aquí sumando vectorialmente cada uno de esos campos. Okay, eso es lo primero que tengo que tomar en cuenta. Okay. Aquí de una vez el enunciado, bueno, no sé si el enunciado lo decía o no, o la compañera lo había calculado, nos decían la diagonal, ¿cuánto es? La diagonal sería L por raíz de 2. Sí, voy a ponerlo con L mayúscula. L por raíz de 2. Okay. Entonces, ¿cómo se calcula cada uno de estos campos? Cada uno de estos campos se calcula, ¿verdad? Como fuerza entre M, ¿verdad? O sea, el campo era la fuerza debido a esa carga dividido entre una masa de prueba. Entonces, les voy a llamar 1, 2 y está acá 3. Entonces empecemos con la 1. Entonces, la magnitud va a ser, ¿verdad? La magnitud de la fuerza debido a la carga 1 va a ser G mayúscula por M, para la masa, todas las masas tienen la misma masa M, ¿verdad? Dividido entre la distancia que hay en el punto de interés y donde yo estoy. ¿Okay? Entonces el punto de interés es este otro de acá, ahora es el origen. Ponerlo en azul. ¿Verdad? Entonces yo quiero saber cuál es la distancia que hay entre el punto de origen y donde yo estoy. ¿Cuánto es esa distancia? L. L, ¿verdad? Al cuadrado. Esta es la magnitud. Y, ok, si yo estoy en el punto azul y veo la fuerza que hace el punto rojo, ¿hacia dónde la siente? ¿En qué dirección va? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Vamos a ponerle, va en dirección de y positivo. Ok. Ahora, la magnitud debido a la carga que es, a la masa que está en el punto 2, me confundo con carga porque esto es igual para el campo eléctrico. Entonces es un buen ejercicio de ya tenerlo claro. Bueno, la magnitud de esa fuerza va a ser igual G por M. ¿Cuál es la distancia que hay entre el origen y esa carga? Y esa masa, la masa 2. Raíz de 2. L por raíz de 2. Entonces cuando pongo el cuadrado me queda el 2 sale la raíz y la L queda al cuadrado. Ahora, si yo estoy en el origen, ¿verdad? En el punto azul y quiero ver hacia dónde va la fuerza debido al punto 2, ¿cómo puedo poner eso en coordenadas cartesianas? Y positivo y J positivo. Ok. Y I más J.
No tendría que dividirlo en componentes. Dividirlo en componentes. Sí, la cuestión es la siguiente, no es simplemente IJ. O sea, sí podría ser, pero no, uno lo tiene que normalizar. Esto aquí no debería tener magnitud. Y eso que ustedes me están planteando, sí tiene una magnitud. Cuando yo lo divido por componentes, ¿cuál es el ángulo que tengo que usar? 45. 45. Entonces, van coseno de 45 en I más el seno de 45 en J. Ok. Puede ser esto, a ver si lo puedo hacer un poco más pequeño. Ahí se sigue leyendo bien. Lo hago un poco más grande. Eso está bien. Ok, perfecto. Entonces sí, lo tengo que separar por componentes. No basta con solo decir va en I y en J. Yo sé que va la misma cantidad en I que en J, eso es cierto. Pero eso que está entre el paréntesis, cuando yo planteo ese vector así, lo que está entre el paréntesis, cuando yo hago esto al cuadrado, me tiene que sumar que tiene que quedar solo la magnitud. Si yo pongo I y J al cuadrado, cuando calculo la magnitud me queda raíz de 2. Entonces por eso ahí está el seno y coseno de 45 para quitar esa raíz de 2. No sé si me entienden. Si entienden lo que estoy diciendo, todo bien. Si tienen alguna duda de lo que acabo de decir, pregunten. No se queden con la duda. Ok. Y el último, la tercera carga entonces tiene la misma magnitud, G por M, la distancia va a ser simplemente L. Y esta va en la dirección positiva de J. ¿Verdad? Entonces cuando yo lo tengo escrito así, ahora ya tengo cada uno de los tres campos, ya lo puedo sumar. Puedo sacar la magnitud de factor común, sí puedo. Puedo sacar G por M entre L al cuadrado como factor común. Okay. ¿Y qué haría? Ya pongo los paréntesis en un momento. Al primero que ahí un I más un coseno de 45 y en I entre 2. A ver si medios no lo puedo dejar botado. Luego me queda un seno de 45 entre 2 en J más una J por acá. Dije J y falta la J. Perfecto. Y así quedaría, ¿verdad? Estoy sacando factor común el GM por L. Ok. Y básicamente esto es. Aquí habría que ver cómo le piden la respuesta. Podemos simplificar un poco más esto. No sé si se puede simplificar un poco más. Porque seno de 45 y coseno de 45 da lo mismo y da raíz de 2 sobre 2. Entonces tratar de simplificar esto un poco más, no sé si valga la pena. Pero sí, ya ahí está puesto. Ahora, si yo quiero ponerlo por componentes, simplemente multiplico, ¿verdad?
No sé si tiene alguna duda con esto. Profe, por aquello de la grabación, el coseno lo igualó a coseno, pero es coseno Ay, igual a seno. gracias. Ya estoy loco. Ahí está. Sí, no se puede simplificar mucho más allá de esto, ¿verdad? Puedo sacar el I a factor común y el J a factor común, pero nada más. Eh, sí, no sé cómo viene escrito. No sé, sí, no sé qué pretende la pregunta, si lo dejamos así como componentes o si hay que ponerlo como magnitud y dirección. Hagamos el ejercicio solamente como para aclarar lo que había dicho antes de este coseno y seno. ¿Cómo se hace aquí la magnitud y dirección? Entonces, cuando yo voy a buscar la magnitud, ¿verdad? Tengo que poner esto al cuadrado y dentro de la raíz. Entonces, el g m entre L al cuadrado sale de la raíz cuadrada. Pero todo lo demás no, ¿verdad? Entonces me va a quedar 1 más coseno de 45. Bueno, no voy a poner coseno de 45, voy a poner raíz de 2 sobre 4 por el medio que ya tengo ahí. Multiplica mi raíz de 2. Eh, ok. Entonces todo eso está al cuadrado. Más algo muy parecido. A cambiar el orden solo para que sea diferente. Tengo seno de 45 entre 2. Eso va a ser raíz de 2 sobre 4. Más 1. Eso al cuadrado. Ok. Y todo eso entre la raíz. Insisto, lo que está al inicio de la raíz, sale la raíz, ¿verdad? Ese gml al cuadrado sale la raíz porque primero está el cuadrado y después saco la raíz. Entonces, no le he hecho nada. Esto lo puedo sacar como un factor común y me quedaría 1 más 1 dentro de la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué haría? La raíz cuadrada de 2 más solamente ese paréntesis, ¿verdad? Y ese paréntesis ya está al cuadrado, entonces segundo. Y entonces ese paréntesis lo saco factor común, entonces queda 1 más 1 y ese es raíz de 2 que queda por acá. Y como el paréntesis está al cuadrado, se quita la raíz cuadrada. Entonces está la magnitud de eso. Uno podría intentar simplificarlo un poco más, distribuyendo ese 2. Entonces quería algo así. Una vez que simplifico. Ok, esa sería la magnitud simplificada. Ok. Pero bueno.
Pero bueno, no sé si hay dudas con el ejercicio. Aquí solo estoy convirtiendo un vector de componentes a magnitud. Profe, los unos vienen de la I y de la J. Ajá, cuando ¿Por saco el qué? j factor común. Ah, ok, ya. Ok. Pero sí aquí lo difícil, lo más difícil es esta primera parte. Y eso es lo que es. De eso se trata el ejercicio. Plantear cada una de las Gs y después sumarlas. Y plantearlo como una forma vectorial, ¿verdad? Y se vean que esa cuestión de G por M entre la distancia al cuadrado, esa es la magnitud de la fuerza. Después le tengo que dar dirección. Okay. Dudas. Mm, Bueno, no sé si como una duda, pero para aclarar, profe, entonces el coseno y el seno se plantean así, digamos, para poder eliminar la raíz y simplificarlo. Todo para poder eliminar la raíz, ¿no entiendo? ¿A qué se refiere con que se plantean así para eliminar la raíz? Digamos, como para que quede el poder poner el componente de la diagonal como en dirección. Eso es, ok, eso se plantea así para poder darle bien la dirección. Aquí, este ejercicio es todo cuadrado, entonces uno se ve tentado a decir que la dirección simplemente es I, J. Pero, ¿qué pasa si yo tengo algo muy parecido, pero diferente? En donde, ahí está con 15 grados. Ahí es donde está la carga, perdón, la masa. Entonces, ahí sí ya yo tengo un ángulo que es diferente de 45. En este caso son 15 grados. Y ese ángulo es el que me tiene que dar la dirección. Entonces necesito aquí sí, ¿cuál es la fuerza? ¿Verdad? Desde el origen. Sigo pensando en eso, ¿verdad? Comparo con respecto al origen. Entonces, desde el punto azul, ¿cómo se ve? ¿Cuál es la dirección hacia dónde va la fuerza? Bueno, la dirección va a ser coseno de 15 en la dirección de I y seno de 40, seno de 15, perdón, en la dirección de J. Uno siempre tiene que ponerlo así. Esa sería la dirección de la fuerza. La magnitud, bueno, ahí supongamos que esto aquí tiene una carga M, entonces el campo gravitacional va a ser Gm por todo este paréntesis, ¿verdad? Por la dirección entre la distancia al cuadrado. ¿Ok? No sé si eso le responde un poco la inquietud. Sí, profe. Gracias. Con gusto. Ok, por ahí nos dice, pasemos a hacer ejercicios de Arquímedes y de elasticidad. Aquí tengo un par de Arquímedes que están interesantes. No, no es Arquímedes, esto es... No, sí, sí es Arquímedes, tienes toda la razón. Entonces, si tiene alguna otra duda, puede mandarlo al chat, lo resolvemos. Hagamos este ejercicio mientras tanto. Dice, una esfera plástica flota en el agua con 50% de su volumen sumergido. Eh, segundo. Ahí está. 50% de la esfera está sumergido. Esa misma esfera flota como un 40% de su volumen en glicerina. ¿Okay? Entonces, en agua flota con un 50% de su volumen, en glicerina flota con un 40% de su volumen sumergido.
necesitamos calcular la densidad de la glicerina y la densidad de la esfera. ¿Cómo podemos hacer eso? Tal vez sea más fácil primero determinar la densidad de la esfera. Pensamos primero en eso, en la densidad de la esfera. ¿Cómo puedo determinar la densidad de la esfera? Sabiendo que flota un 50% en agua. O sea, un 50% de su volumen está sumergido cuando flota en agua. Nos propone que usemos la respuesta de un ejercicio que hemos usado y sí, pero no. Esa solución en particular que están planteando en el chat es para cuando yo tenía una varillita sumergida dentro de bueno, un aparato para medir la densidad. La lógica que usamos ahí es la que hay que usar acá, no la solución, sino que la lógica. Una compañera nos dice que se puede sacar la B del agua, o sea, la fuerza boyante del agua, y luego se iguala para sacar la densidad de la glicerina. Es posible. Una compañera aquí también nos está diciendo que P es igual a M por V. Supongo que eso es densidad es igual a... No, no puede ser densidad. Si es densidad, le falta un signo de división entre masa, entre velocidad, ¿verdad? Entonces tenemos todas esas ideas. Entonces, voy a copiar simplemente la cuestión de la densidad. Es bueno tener eso en mente. Densidad es igual a masa entre volumen. ¿Ok? Esa es la definición de densidad y es lo que ando buscando. Por ahí, la otra compañera nos dijo que sacar la fuerza boyante. Ok, la fuerza boyante es la densidad del fluido por el volumen sumergido por G. Okay. Y entonces ella lo que dice es lo siguiente, ok, la fuerza boyante en un caso hace que flote un 50% y la fuerza boyante en el otro caso hace que flote un 40%. Pero tiene que ser la misma fuerza boyante en ambos casos. ¿Estamos de acuerdo con la compañera? En ambos casos la fuerza boyante va a ser la misma. Aunque los volúmenes sean diferentes, como las densidades son diferentes, entonces al final la fuerza boyante es la misma. Lo que la compañera nos plantea es la fuerza boyante del agua, la misma fuerza boyante de la glicerina. Aquí ya no sé cómo se pone químicamente. Sí, no, ¿están de acuerdo? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de Yo diría que acuerdo? no, profe. Compañero dice que no. ¿Por qué no? Porque es la densidad de líquido, digamos, y son líquidos distintos y se sumerge un volumen distinto, digamos, se desplaza un otro volumen. Pero al contrario, porque son densidades distintas y volúmenes distintos, podría ser que compense y den igual. Analicémoslo un poco más a profundidad. Las fuerzas que están sobre esta bola son la fuerza boyante hacia arriba. ¿Okay? Esa es una fuerza. ¿Y cuál sería otra fuerza que experimenta esa esfera plástica?
el peso. ¿Ok? ¿Experimenta algo diferente de esas dos fuerzas? ¿Habrá alguna otra fuerza? Sí, no, tal vez. ¿Qué dicen ustedes? Exacto, no experimenta ninguna otra fuerza. Solamente tiene la fuerza boyante y el peso. Entonces, cuando tengo agua, está en equilibrio, la fuerza boyante es igual al peso. Y el peso va a ser igual a la fuerza boyante cuando esté en glicerina. Entonces, como el peso es el mismo y no tengo otras fuerzas, entonces sí puedo llegar a la conclusión de la compañera, que la compañera dijo intuitivamente desde el puro inicio. Las dos fuerzas boyantes tienen que dar lo mismo. Porque el peso es el mismo. Entonces, aquí la cuestión es, bueno, ¿cómo planteo esto? Tengo esto por acá, ¿verdad? Pero no son igual, ¿verdad? Tengo dos volúmenes sumergidos diferentes. Aquí tengo la densidad del agua y aquí tengo la densidad de la glicerina. Muy bien. Ok, la densidad del agua la conozco, es 1000. ¿Cómo puedo plantear esto para que los volúmenes no sean un problema? Sí, se pueden dividir las dos ecuaciones. Ahora puedo pasar a dividir, pero no voy a pasarlo a dividir todo. Simplemente voy a pasar a dividir lo que no sea volumen, lo que no sea densidad de la glicerina. Aquí me doy cuenta que G cancela con G. Pero igual los volúmenes son diferentes. ¿Cómo puedo resolver eso? Porque ahí directamente, así como está puesto, volumen sumergido 1 y volumen sumergido 2 son distintos. Sí, volumen es área por altura, pero una forma más sencilla de plantearlo. ¿Cómo planteo cuánto es el volumen sumergido 1? ¿Cuánto es el volumen sumergido 1? O sea, el volumen sumergido con el agua. Aquí dice el enunciado de cuánto es. Es un medio del total, exacto, es el 50%. 50% es 0.5. Entonces yo podría poner, ok, el volumen sumergido 1 es 0.5 por el volumen del objeto. ¿Cuánto es el volumen sumergido en glicerina? Un 40%. Entonces el volumen sumergido 2 es 0.4, que sería el 40% del volumen. Y ahora sí, ahí sí se cancelan los volúmenes. Entonces quedamos con la
con las... Llegamos a la respuesta de que sería, ¿verdad? La densidad de la glicerina sería la densidad del agua por 0,5 dividido entre 0,4, o sea, 1000 por 0,5 dividido entre 0,4. ¿Cuánto les da? $1250. Muy bien. Entonces ya tenemos la densidad de la glicerina. ¿Alguna forma de calcular la densidad de la bola? ¿Cómo puedo calcular la densidad de la bola? Y el compañero nos dice, y si agarro la densidad de la glicerina y la divido entre 0,4, no, hay una forma más metódica. Partimos de esta misma idea, ¿verdad? De que la sumatoria de fuerzas tiene que estar en equilibrio. Puedo usar la densidad de la glicerina como para usar el resultado del compañero. Y aquí hago el pequeño cambio, ¿verdad? Que masa es densidad por volumen de la bola, por G. Y del otro lado tengo la densidad de la glicerina por el volumen sumergido por G. Okay. Eso es glicerina. Bueno. Y entonces cuando despejo la densidad de la bola, que sería esta de acá, ¿verdad? Aquí, como tengo el peso de la bola, entonces esa es la densidad de la bola, mando a dividir esto, ¿qué haría? Bueno, la G se cancela, volumen sumergido es 0,4 por el volumen total, y solo sobrevive el volumen, ¿verdad? Porque la G canceló. Pero entonces el volumen también se cancela, entonces es casi lo que el compañero dijo, pero no divide, multiplica. 0,4 por la densidad de la glicerina. O sea, eso sería 1250 por 0,4. Eso va a dar 500. Había una forma más sencilla, por eso se queda 500 porque es 1000. Si paso ese 0,4 a multiplicar, es lo mismo que hacer 0,4 por la densidad de la glicerina, lo mismo que 1000 por 0,5, o sea, 500. ¿Okay? Pero bueno, dudas. Tenemos que ponerle unidades o... Sí, normalmente si usted es una persona decente lo hace. Yo es que soy físico, entonces ahí está. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Vean que esas cuestiones que por ejemplo a la compañera se le ocurrió bastante intuitivamente que las dos fuerzas de apoyantes tienen que ser iguales, no tiene por qué ser un proceso intuitivo. Si usted sigue el análisis de fuerzas, que ya conocen, ¿verdad? Desde que estudiamos la segunda ley de Newton, y va a salir. Cuando tengo un problema de estos, de flotación, es un problema de fuerzas. Entonces tengo que hacer el mismo análisis que hacíamos antes. ¿Okay?
Aquí me acaban de mandar una captura de pantalla por el chat. Déjenme descargarlo. Ok, ese es un ejercicio bonito. Tenemos un tubo en U, esos siempre son interesantes, como se muestra en la figura. Dice, el lado izquierdo del tubo tiene un área, en una sección transversal, ¿verdad? El área, básicamente es de 10 centímetros cuadrados. El brazo derecho tiene una área de 5 centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, el lado grande y el lado pequeño. Tenemos 100 gramos de agua en el lado derecho, ¿ok? Y entonces nos piden varias cosas. Lo primero que me piden es cuál es la longitud de la columna de agua en el lado derecho. Y luego me va a pedir que, dado la densidad del mercurio, que es 13.6 gramos por centímetros cúbicos, qué distancia en altura se eleva el mercurio en el brazo izquierdo. Ok. Todas las unidades están en gramos y centímetros. Ahora son unidades más cercanas a los químicos. En realidad son unidades de laboratorio. Eso, uno usa ese tipo de unidades cuando está en el laboratorio, ¿verdad? Entonces vamos a usarlo todo en gramos y centímetros, porque por si la densidad del mercurio me la están dando en gramos por centímetros cúbicos. Entonces calculemos todo en centímetros. Determine la longitud de la columna del agua. Okay, lo primero que hay que recordar es que cuando estoy en gramos por centímetros, ¿cuánto es la densidad del agua? 1. 1, ¿verdad? Es 1 gramo por centímetro, es centímetro cúbico, y son 1000, pero cuando uso kilogramos por metros cúbicos. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con eso. ¿Verdad? Y en este caso voy a usar la de 1 porque estoy usando esas unidades gramos y centímetros. ¿Verdad? Eso se dice GCM. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular la altura de esa columna? Yo sé que la masa son 100 gramos. ¿Cómo calculo esa altura? ¿Qué más sé? Voy a poner aquí las áreas. Área 1, 100 centímetros cuadrados. Área 2, 5 centímetros cuadrados. ¿Cómo puedo calcular la altura que va a tener esa columna de agua? Que la compañera nos propone que usemos las ecuaciones de presión, ¿verdad? Que presión es presión atmosférica, voy a poner la P sub 0, más rho GH. El problema es que entonces necesitaríamos saber cuánto es la presión para poder despejar de aquí la altura. Y no conozco cuánto es la presión. Hay una forma más sencilla, mucho más sencilla. Bueno, digo yo que es más sencilla, no sé. Módulo de Young. No. Módulo de Young tiene que ver con que yo estoy estirando algo a lo largo. Aquí no se está estirando nada. ¿Cómo se calcula la densidad? Masa entre volumen. Perfecto.
¿Cómo se calcula volumen para un cilindro? Porque lo que forma esa agua es un cilindro de agua. Área por altura. Entonces, densidad es masa entre volumen. Y si sustituyo volumen por lo que es... Un segundo. Volumen es... Ay, un segundo. Volumen es área por altura. Aquí está la altura que ando buscando. ¿Cuál es el área? ¿1 o 2? ¿El área 1 o el área 2? Es el área 2. ¿Verdad? Uso la masa del agua que me dieron en el enunciado, uso el área 2 porque está en el lado 2, ¿verdad? En el lado pequeño. Y ya conozco la densidad del agua. Entonces es 100 gramos divididos entre 5 centímetros cuadrados por 1. ¿Vieron que era más fácil de lo que estaban pensando? Ok. ¿Cuánto les da eso? $20 centímetros. Perfecto. Ok. Entonces yo tengo cuál es la altura del agua. Ahora sí, necesito saber cuánto se eleva el mercurio al otro lado. ¿Cómo puedo calcular eso? Se igualan los volúmenes. Exacto, el volumen del agua es igual al volumen del mercurio. Okay. Espérese, volumen, no exactamente los volúmenes, el peso. Ok, el aumento de presión del agua de un lado tiene que ser igual al aumento de presión al otro lado debido al mercurio. Entonces no es exactamente el volumen lo que es lo mismo, sino que el aumento de presión debido a al cambio en la columna, ¿verdad? Como yo puse una columna de 20 centímetros de agua de un lado, el mercurio tiene que, ¿verdad? Desplaza el mercurio de manera tal que el otro lado aumenta la columna una cantidad parecida, o más que parecida, equivalente en mercurio, ¿verdad? Una columna de mercurio que aumenta de manera tal que contrarreste el, el peso que le agregué de agua. ¿Sí? Sí, tiene sentido lo que estoy diciendo. Entonces, a ver cómo lo planteo. ¿Ok? Entonces tengo que... Lo voy a poner de la siguiente manera. La densidad del mercurio por el volumen que aumenta el mercurio por G
tiene que ser igual que la densidad del agua por el volumen de agua que había al otro lado por G. Ok. Entonces los pesos tienen que ser iguales. ¿Cuáles pesos? El peso de esa columna de agua tiene que ser equivalente al peso de esta columna adicional de mercurio, ¿verdad? Porque si no, no se hubiera elevado, ¿verdad? Y que hay en equilibrio, entonces significa que es porque los pesos de ambas columnas son iguales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, es muy sencillo. La G se cancela en ambos lados. El volumen, lo voy a poner diferente, va a ser la altura en el tubo 1 por el área 1. ¿Verdad? Que esta altura es la que estoy buscando ahora. El volumen del agua, va a ser de área por altura. Vamos a calcularlo por acá para no pasar mucho el enredo allá. El volumen del agua va a ser entonces los 20 centímetros de altura por los 5 centímetros cuadrados. Serían 100 centímetros cúbicos. Al final de cuentas tiene sentido porque la densidad es 1, ¿cierto? Entonces, simplemente despejo acá cuánto sería la altura del mercurio. Y listo. Entonces tengo que la altura va a ser, la densidad del agua es 1 por el volumen eran 100 centímetros cúbicos, y entre la densidad del mercurio 13.6 por el área que son 10. ¿Cuánto les queda la altura? Okay. 0.74 centímetros. Okay. Lo cual tiene mucho sentido que sea apenas un toquecito, porque el área es el doble de ancho y el mercurio es bastante más denso que el agua. Okay. Profe, disculpe, es que me enredé en un toque al inicio donde hizo como la igualdad de las presiones. ¿Por qué no hizo tipo de un solo que la presión es igual a la altura por la densidad por la gravedad? O sea, ¿por qué puso volumen en vez de H? Porque tengo problemas. Pero sí, se puede hacer también con la altura. Y porque la cuestión es que quería esta área acá es importante, si no, no hubiera salido. Si el tubo fuera es que el área fuera la misma en ambos lados, ahí sí, no hay problema, se pone simplemente alturas. Pero es que estoy cambiando el área de un lado al otro. Entonces tengo que considerar eso. Entonces el hecho de verlo como el peso en la columna de un lado tiene que ser igual al peso de la columna del otro, me permite considerar esa área, que esta área de acá es fundamental, ¿verdad? Ah, ok, entonces es más bien igualando los pesos y no la presión, digamos. Sí, el problema es que si usted iguala la presión, sí tiene que considerar que un lado el área es el doble que el otro. Eso lo tiene que tomar en cuenta. Ok, gracias. Con gusto. Okay. Lo más seguro, ¿verdad? Si uno tiene este tipo de problemas, es eso, es pensar que el peso de la columna de un lado tiene que ser igual al peso de la columna del otro.
Ok. Muy bien. Entonces continúo. Muy bien. Si no hay dudas, voy a pasar de ejercicio. Aquí tengo otro de flotación. Si tienen alguna otra duda, otro ejercicio que quieran mandar, pueden seguir mandándolo. Igual la otra semana seguimos resolviendo ejercicios. Este ejercicio lo que dice es que tengo un bloque rectangular, por este bloque rosadito, que es un material de baja densidad y es de 15 newtons. Y el peso. Entonces tengo por aquí, voy a poner W minúscula, es el peso, es 15 newtons. Ok. Dice que una cuerda delgada une el centro de la cara horizontal del bloque con el fondo del vaso, ¿verdad? Y yo lo lleno con agua. Cuando hay un 25% del volumen del bloque que está sumergido en agua, la tensión en la cuerda es de 100 newtons, perdón, de 10 newtons. Ok, y nos dice que encontremos la fuerza de flotación en ese punto. ¿Cómo puedo encontrar la fuerza de flotación en ese punto? Ok, acabo de descargar la imagen que me acaban de mandar por el chat. La fuerza de flotación, nos dice la compañera, va a ser volumen sumergido por densidad por G. Ok. Sí, pero yo sé que el volumen sumergido es la cuarta parte del bloque. Ok. La cuarta parte del bloque, pero no sé cuánto es el volumen ni sé cuál es la densidad del bloque. Entonces, no sé, no sé cuánto es el volumen sumergido. Sé que la cuarta parte es un 25%. em, Sé que la densidad del agua es 1000. Sé que G es 9,8. Pero no sé la cuarta parte de qué. No sé cuánto es el volumen. Nadie me dice cuánto es el volumen. Sé que el material tiene una densidad baja. Es todo lo que sé, y que tiene un peso de 15 newtons. Pero a partir del peso, insisto, no tengo un volumen. No tengo una densidad del bloque. Mejor lo tomamos por la segunda ley de Newton. Hacia arriba va la fuerza boyante, hacia abajo va el peso, hacia abajo va la tensión, y eso está en equilibrio. Ok, entonces un segundo. Entonces es tan fácil como decir, claro, entonces la fuerza boyante va a ser el peso más la tensión. O sea, 15 más 10, 25. ¿Vieron? Más fácil. Muy bien, ahora dice, ahora el vaso de precipitados se le agrega sin interrupción aceite como una densidad de, ¿cómo se llama esto? 800 kilogramos por metros cúbicos de densidad, lo que forma una capa sobre el agua, que sería esta figura que está en la parte B. Ahí está la capa del aceite, abajo está el agua, ahí está el bloque. Que el aceite ejerce una fuerza sobre cada uno de los 4 paredes laterales del bloque. ¿Okay?
Nos pregunta que cuáles son las direcciones de las fuerzas. Bueno, la fuerza iría hacia adentro del bloque, ¿verdad? Genera una presión, aumenta la presión ahí. Y pregunta, ¿va a haber alguna fuerza bollante debido al aceite? El aceite genera una fuerza bollante en la caja, en el bloque ese, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? El compañero dice que no. ¿Por qué no? O sea, va a ser una justificación muy como torpe o lo que sea, pero porque hace mucho había un video que circulaba de como de un tubo con diferentes líquidos, con diferentes densidades y le tiraban diferentes objetos y cada uno se sentaba en un nivel diferente. Ujú. Y aunque un objeto de esos fuera suficientemente grande para atravesar como 3 niveles, o sea, el nivel que influía más era el que era más denso que él, entonces no creo que los otros tengan. Cuidado con eso, porque, a ver, ¿cómo se lo planteo? Sí, ok, a ver, usted acaba de decir, el nivel que más influía, ahora, el hecho que haya un nivel que más influye no significa que los otros no influyan del todo, ¿cierto? Entonces hay uno que influye más, ajá, pero eso no quita el hecho de que los otros tengan influencia, simplemente es más pequeño. Eh, Ahora, el hecho de que los objetos se asentaran en diferentes niveles es porque para flotar lo que yo necesito es comparar em, la densidad del objeto con la densidad del fluido que lo rodea en ese momento, ¿verdad? Entonces, si los objetos tienen un tamaño suficientemente pequeño como para solamente estar en un fluido a la vez, ¿verdad? Tengo diferentes interfaces, como decía usted, hay diferentes capas de fluidos. Entonces, si el objeto es suficientemente pequeño como para que solamente esté dentro de un fluido, solamente va a considerarse ese fluido para la flotación. Es como que los otros no estuviesen. ¿Por qué? Porque el objeto no está interactuando con los otros. Si el objeto tiene una longitud suficiente como para estar atravesando varios fluidos, cada fluido hace una fuerza bollante. Obviamente la fuerza bollante va a ser más grande, va a depender del volumen sumergido, ¿verdad? En cuál esté en mayor parte de su volumen sumergido y de la densidad del fluido. Entonces, el que tiene mayor densidad también ejerce mayor fuerza bollante. Entonces, el experimento que usted menciona más bien nos ayudaría a entender por qué sí hace fuerza bollante. Yo aquí lo estoy obligando a esta caja que esté tanto en agua como en aceite. Entonces, los dos van a estar en contacto con mi caja y entonces los dos vamos a hacer fuerza bollante. Probablemente, si calculo la densidad de esa caja, sí, es muy probable que debido al ejercicio, como se plantea, la densidad sea aún menor que la densidad del aceite. Y si yo no lo tuviera amarrado al fondo, flotaría sobre el aceite. Y en ese caso, como está sobre el aceite, solamente considero la fuerza bollante del aceite. Pero como aquí yo tengo una cuerda que lo obliga a estar ahí abajo hundido, tengo que considerar que lo empuja hacia arriba la fuerza bollante del agua y lo empuja hacia arriba la fuerza bollante del aceite. Entonces, respondiendo a la pregunta que aparece ahí en la parte C, ¿qué le ocurre a la tensión en la cuerda conforme se agrega aceite? La tensión va aumentando. ¿Por qué? Porque conforme voy agregando aceite, cada vez hay más fuerza bollante hacia arriba. La
la tensión jala hacia abajo. Entonces, como cada vez hay más fuerza bollante hacia arriba, cada vez hay más tensión que tiene que jalar hacia abajo para mantener la caja ahí. Porque vea que siempre queremos que haya 25% del volumen sumergido en el agua. Sí, tiene sentido lo que le estoy diciendo. Sí, profe. No. Pero sí, eso sí es cierto lo que usted dice. Bueno, creo que eso era parte de su comentario, ¿no? Que puede ser confuso, ¿verdad? ¿Quién está ejerciendo y quién no? La respuesta creo que está en el volumen sumergido. Si tiene un volumen sumergido en ese líquido ejerce fuerza bollante. Sí o sí, siempre. No hay quite. Ok. Entonces, para la parte B, voy a tener dos fuerzas bollantes, ¿verdad? La fuerza bollante del agua, la fuerza bollante del aceite, y la tensión va hacia abajo, el peso sigue yendo hacia abajo, eso sigue estando en equilibrio. ¿Okay? Ahora, para la parte D, entonces me piden algo interesante. Me dicen, ok, la cuerda se rompe si la tensión, ¿verdad? Tiene una tensión máxima de 60 newtons. ¿Verdad? En todo momento hay 25% del volumen que está por debajo del agua. O sea, ¿qué significa eso? Eso significa que el peso del objeto sigue siendo 15, la tensión ahora vamos a usar una tensión máxima, que son 60 newtons, y la fuerza bollante del agua vamos a seguir siendo 25 newtons. ¿Por qué? Porque sigue habiendo solo un 25% del volumen de la caja esa en el agua. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué fracción adicional del volumen del bloque continúa por debajo de la superficie del aceite? Que básicamente me están pidiendo cuál es el volumen sumergido en el aceite. ¿Ok? Volumen sumergido en el aceite, esa es mi duda, esa es mi variable incógnita, lo que ando buscando. ¿Cómo lo calculo? Ok. ¿Alguna idea de cómo calcular ese volumen sumergido? Bueno, se puede nada más despejar, digamos, la fuerza bollante que ejerce el aceite y luego a partir de ahí usarlo del volumen sumergido por la densidad por la gravedad para despejar el volumen. Ok, intentémoslo. Comencemos con lo primero, si es eso que usted dice, ocupo la fuerza bollante del aceite. Entonces,
la espejo de acá. Entonces voy a espejarlo de la siguiente manera. ¿Verdad? El volumen sumergido del agua, perdón, la fuerza bollante del agua pasa a restar. Okay, y los otros pasan a sumar. Ok. Muy bien, entonces tengo que va a ser menos 20 más 60 más 15. Para menos 20 más 15 serían menos 5, serían Profe, es 55. 25, no 20. Gracias. Entonces serían, gracias ahí por la corrección, 25 más 15, menos 25 más 15 serían menos 10, serían 50. Entonces el volumen, la fuerza bollante del aceite son 50 newtons. Ahora yo necesito tengo lo siguiente. La fuerza bollante, compañero nos decía, bueno, ok, ahora entonces ya que tengo una fuerza bollante, yo podría decir, claro, el volumen sumergido por la densidad por G va a ser la fuerza bollante, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer eso para el aceite, por ejemplo. Y de aquí yo puedo despejar el volumen sumergido en el aceite. ¿Sí? Perfecto, calculemos esto. Entonces sería el fuerza bollante son 50 newtons, la densidad dice que son 800 kilogramos por metro cúbico y la G son 9,8. ¿Cuánto les da el volumen sumergido? $6.37 por 10 a la 3. Muy bien. Ok, ahí tenemos el volumen sumergido. Pero eso está en metros cúbicos. Y a mí lo que me piden es el porcentaje del volumen de la caja que está sumergido. ¿Cómo puedo sacar eso? El porcentaje del volumen de la caja. Profe, 10 a la menos 3, por si acaso. Ay, gracias. Gracias. Ok, ¿cómo puedo pasar de metros cúbicos a un porcentaje? Hay dos posibles formas. ¿Cuál se les ocurre a ustedes? De metros cúbicos a porcentaje. Profe, pero sin saber el volumen total, ¿cómo lo pasaríamos? Bueno, hay un dato que yo sé
Yo sé, por ejemplo, que en el agua tengo un 25% del volumen total. Podría utilizar ese dato. Entonces usamos esta fórmula para encontrar lo que es el 25%. Exacto, podríamos hacer exactamente eso. Decir, bueno, ok, y voy a hacer lo mismo, pero para el agua. En el agua, entonces, el volumen sumergido en el agua va a ser los 25 newtons de fuerza boyante dividido entre los 1000 de la densidad por 9,8. ¿Cuánto sería el volumen sumergido en el agua? Profe, perdón, ¿cuál parte estamos haciendo? Ya me perdí. La B. Seguimos, Ok, perdón, la D. Esa es parte D. la C. Es que la parte B y C son conceptuales. ¿Ok? Entonces nos dice el compañero, esos 2,55 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿verdad? Entonces, esto es un 25%. Y la pregunta es, ¿cuánto por ciento es esto de acá? Entonces, una posible forma de resolverlo es con regla de 3, ¿cierto? Decimos, esto de aquí equivale a un 25%, como esto de aquí equivale a X. Entonces, por regla de 3 podemos sacar cuánto es el porcentaje. X sería el porcentaje, ¿cuánto les da? Sesenta y dos punto cuarenta y cinco por ciento. La otra forma era de este volumen, pero si este volumen es el 25%, sacamos cuánto es el volumen total sumergido. Entonces dividimos esto entre el volumen total y eso me daría el porcentaje. Pero me parece que esto es más rápido, hacerlo por regla de 3. Okay. ¿Dudas? Y ese es el ejercicio 14 del capítulo de fluidos. Déjenme ver cuál capítulo es el de fluidos. Creo que ustedes lo saben mejor que yo, pero bueno. Creo que es como el 14, sí. Ese es el ejercicio 14, el capítulo 14. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Todo muy claro?
Pregunta teórica. Si esa caja yo la pongo, ¿verdad? Si fuese un cofre que logra bajar hasta el fondo de ese coso y está ahí en el puro fondo tocando el piso, ¿siente fuerza bollante? ¿Qué dicen ustedes? Una caja en el fondo del mar, ¿siente fuerza bollante? El compañero dice que no. Una caja en el fondo del mar no siente fuerza bollante. ¿Quién apoya al compañero o quién está en contra del compañero? Profe, Ujú. es que por lo mismo que usted explicaba antes, digamos, yo pensaría que no, pero es por el hecho de que si está en contacto con una superficie, y en este caso es el fondo, no habría una fuerza de flotación, pero al mismo tiempo no estoy seguro de que sea así o no. Ok, entonces el compañero tiene la hipótesis de que si está en contacto con la superficie al fondo no hay fuerza de flotación. ¿Y qué pasa con las superficies laterales? Eso significa que el fondo está seco. El fondo de la caja estaría seco. No, bueno, no lo vería así, ¿verdad? Uno esperaría que el fondo de la caja también esté húmedo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, aunque esté en contacto con el fondo del agua, ¿habría o no habría fuerza de flotación? ¿Qué dirían ustedes? El compañero dice que no, porque está en contacto, pero lo duda. No va a apostar el curso por esa respuesta. ¿Quién más dice que? ¿Todos los demás están de acuerdo con el compañero o nadie entiende la pregunta? ¿O todos tienen demasiado miedo de dar una opinión al respecto? Profe, a mí se me fue el internet, ¿cuál era la pregunta? Si hay una caja en el fondo del mar, ¿experimenta fuerza de flotación? El compañero decía que no porque siente que como está en contacto con la superficie del fondo, este, ahí no debería haber fuerza de flotación. ¿Ustedes qué piensan? Yo diría que sí, profe, ¿Por qué? porque está sumergido en un fluido, digamos, y todavía siente la fuerza de la gravedad, digamos, solamente que el peso es más grande y por ende no flota, digamos. Ok, entonces la hipótesis del compañero es si va a sentir fuerza de flotación, está en el fondo porque el peso es más grande que la fuerza de flotación, pero tiene un volumen sumergido. Si tiene volumen sumergido, tiene fuerza de flotación. ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo con el compañero?
Sí, no, tal vez. Sí, sí. Sí, en efecto, la respuesta del compañero es correcto. Mientras haya parte del volumen que esté sumergido, va a tener fuerza de flotación. Que haya una superficie en contacto con otra superficie, bueno, eso no afecta, no podrían ponerse a pensar, bueno, pero ¿qué pasa? Y eso, como decíamos con el compañero, eso sigue húmedo, esa superficie. Y al final de cuentas, vean este ejemplo de acá, el aceite solamente está tocando las superficies laterales y aún así ejerce una fuerza de flotación, ¿verdad? Para que haya una fuerza de flotación, la fuerza de flotación surge por la presión, ¿verdad? Y hay que imaginarse, o se lo puede uno imaginar como estar en el baño, agarrar el jabón y apretarlo. El jabón se va a deslizar hacia arriba o hacia abajo de su mano, ¿cierto? Pero usted lo está apretando. Lo mismo pasa aquí con la fuerza de flotación. Es una fuerza de presión que está apretando a la caja por todas sus superficies y al final se va a deslizar hacia arriba o hacia abajo. Normalmente lo aprieta hacia arriba, por así decirlo. No sé si eso aclara un poco las cosas, pero bueno. Y tratemos de hacer un último ejercicio antes, al menos un último antes de terminar la clase. Eso es de gravitación. Eso es de gravitación. Ah, espérense. Alguien me había mandado un ejercicio. Ahí está. Dice, un alambre de acero de 2.28 milímetros de diámetro. Ok, vamos sacando los datos. Tengo el diámetro, 2.28 milímetros. Puede sostener, voy a pasarlo a metros para poder trabajar con newtons. Entonces serían 2.28 por 10 a la menos 3 metros. La 1000 es 10 a la menos 3. ¿Okay? Y dice que puede sostener una tensión de 388 newtons. ¿Ok? Ahora consideramos otro alambre de acero. ¿Verdad? Hay otro que hay otro alambre que puede sostener una tensión de 20 por 10, no, 20.8 por 10 a la 3, para kilos newtons. Para este 10 a la 3 son de kilos. Entonces, esto es para otro alambre. Y entonces lo que me piden es, bueno, ¿y cuál es el diámetro de ese otro alambre? Entonces, los dos son de acero. Si los dos son de acero, significa que los dos vamos a tener el mismo módulo de Young. ¿Okay? Los dos se van a estirar de manera similar. Y lo que me dice aquí es que sufre la misma deformación. Para ver cómo lo ponemos. Así. Ambos tienen la misma deformación. Entonces tengo lo siguiente. La deformación es el cambio en la longitud entre la longitud total, y eso lo multiplico por el módulo de Young. Eso va a ser igual a la fuerza entre el área. ¿Cierto? El esfuerzo. Deformación por módulo de elasticidad es igual a esfuerzo. La deformación, tenemos aquí, deformación por módulo igual a esfuerzo. Eso siempre es lo que vamos a estar teniendo, ¿verdad? En esas ecuaciones de elasticidad. La deformación siempre es el cambio en su
338. Ah, ok, gracias ahí por la corrección. Es 338, no 388. Okay. Y entonces, tenemos que la deformación es la misma, el módulo Young es el mismo porque los dos son de acero. Entonces, y para este ejercicio tengo que la fuerza va a ser, fuerza entre área va a ser igual a fuerza entre área. Okay. Es un alambre, entonces el área lo voy a calcular como el diámetro, ya que es el diámetro que voy a usar, el diámetro al cuadrado entre 4 por pi, ¿verdad? Ese es el área. Estoy suponiendo, esto sí es una suposición, no me lo dice en ningún lado, pero cuando se habla de alambre, ¿qué forma tienen los alambres? ¿Cuál es la forma tradicional de un alambre? Cuando se piensa en un alambre, ¿qué forma tiene eso? Circular, o sea, un cilindro. Cilíndrico, ¿verdad? Entonces el área es circular, exacto. Entonces el área que estoy usando acá es el área de un círculo. Usando el diámetro, uso el diámetro porque me lo dan en diámetros, ¿verdad? Es pi por el radio al cuadrado y el radio es el diámetro entre 2. Por eso es que queda diámetro al cuadrado entre 4. ¿Verdad? El medio se convierte en 4 cuando lo elevo al cuadrado. Y bueno, entonces tengo que la fuerza de un alambre entre el área de ese alambre tiene que ser igual a la fuerza del otro alambre entre el área del otro alambre. ¿Por qué? Porque la deformación que sufrió fue la misma, el módulo Young fue la misma, porque es el mismo material. ¿Okay? Entonces, voy a sustituir esto acá. ¿Verdad? Entonces, el área 1 va a tener el diámetro 1 al cuadrado por pi entre 4. Entonces, como divide el 4, queda aquí arriba, ¿cierto? Si hay algo raro, me avisan. Y el otro, el área 2, va a ser el diámetro 2 al cuadrado por pi. Divide entre 4, entonces el 4 queda aquí arriba. ¿Verdad? Insisto, si hay algo raro en las ecuaciones, me avisan. Ok. Sustituir las áreas nada más. Ambos lados tienen pi por 4 entre pi. Entonces puedo cancelar eso. Y lo que yo ando buscando es el diámetro 2. Entonces, simplifico un poco. El 4 se va, el pi se va. Muy bien. Y ya despejar de aquí es un regalo del cielo. Que aquí el diámetro aquí arriba. Diámetro 2. Ajá. Diámetro 1 puedo multiplicar. Y sería la fuerza 1. Ok. Ahora, la solución me la están pidiendo en milímetros. Eso es lo que dice ahí ese paréntesis. Entonces, hagamos un pequeño análisis de unidades. De este lado tengo newtons entre newtons. ¿Qué pasa si aquí pongo el diámetro en milímetros? Lo pongo al cuadrado. Newtons cancela con newtons, ¿verdad? Y todavía me falta sacar una raíz cuadrada. Entonces, si uso el diámetro 1 en milímetros y las fuerzas en newtons, la respuesta al final me va a quedar en milímetros. Entonces puedo usar el diámetro en milímetros directamente. Entonces hagamos eso. Voy a sacar raíz cuadrada, nada más. Bueno, lo saco aquí abajo. Entonces decimos, ok, el diámetro 2 va a ser la raíz cuadrada de la fuerza 2, que es esta acá, 20.8 por 10 a la 3 newtons. Eso por el diámetro 1 al cuadrado. El diámetro 1 es 2.28. Estoy usando el milímetros para que la respuesta quede en milímetros.
dividido entre la fuerza 1, que era 338. ¿Verdad? Todo eso está dentro de la raíz cuadrada. Ok, ¿cuánto les da eso en milímetros? $17.88. ¿Verdad? Que cuando son respuestas así de poner el número, se les pide que pongan 3 cifras significativas. Entonces, redondea 17.9. Sí, Profe, si yo fuera a responder 17.88, me la saco mal. no debería, en teoría eso está programado para que acepte una variación de cierto porcentaje. Igual, si usted pone 17.88 y el coso se lo pone mal y ahí la respuesta dice que es 17.9, usted tiene todo el derecho a apelar y decir, hey, vea, es el mismo número, simplemente no roundé. Solo traten de usar, ¿cómo es que se llama esto? 3 cifras significativas y ojalá punto en vez de coma. Bueno, no sé si digo punto en vez de coma porque aquí esta respuesta está con punto. Las computadoras son tontas, entonces la computadora no sabe si 17.9 y 17,9 son lo mismo o no. ¿Verdad? La computadora diría, no, son lo mismo. Nosotros sabemos que sí, los dos son números. Pero entonces, no sabría decirle, no me he puesto a revisar toda la base de preguntas a ver si están con puntos o con coma. Pero bueno, igual, si usted puso el número, lo puso con coma y la vara se lo puso mala porque dijo, no, es que tenía que tener punto, igual tampoco se dejen. Usted hace el reclamo, mira, me lo pusieron malo por un punto en vez de una coma. Pero sí, ese tipo de cosas sí, son full reclamables, entonces no se preocupen tanto por eso. ¿Dudas? Sí, uno se suele complicar, no sé, yo creo que uno le entra a la física con la idea que es difícil y entonces intenta hacerlo difícil. En realidad uno debería tratar de recordar que los físicos somos vagos y buscamos el camino más sencillo siempre. La clave siempre, en física uno siempre busca, y también en ingeniería, uno siempre busca algo que comparar, ¿verdad? Algo que sea constante. Y aquí entonces me dice que la misma deformación, me dice que es el mismo material, entonces ya yo sé que la deformación por el módulo va a ser una constante. Y cuando tengo, y uno siempre busca eso, cuando tengo algo que es igual a una constante, puedo generar este tipo de ecuaciones. Ese algo calculado al inicio y ese algo calculado al final, o ese algo calculado para un sistema y ese algo calculado para el otro. ¿Verdad? Y entonces siempre uno está buscando eso, que hay una fórmula igual a una constante y entonces esa fórmula la aplico en dos puntos diferentes y tiene que dar lo mismo, porque es una constante. ¿Sí se entiende? Pero bueno, dejémoslo por acá, ya son las 8:50. Practiquen, la semana que viene sigue siendo de repaso, traigan todos los ejercicios que puedan y sí, nos vemos, con gusto. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Lindo fin de semana.